hace algunas semanas en el diario La Tercera, como les comentaba, en una muy buena entrevista de La Tercera Domingo. Muy buenas tardes, Antonio Gil. Muy buenas tardes, Rodrigo, y muchas gracias por invitarme a tu fantástico programa. Un saludo para ti y para los auditores. Gracias, Antonio, un honor. Yo la verdad es que leí ese domingo 23 de enero la fantástica entrevista que te hizo Daniel Hohenheim, porque cuando Daniel Hohenheim entrevista a alguien interesante y choro como tú, al final lo que se produce es un diálogo de dos personas brillantes, y encuentro que Daniel Hohenheim no sé, logró algo maravilloso. ¿Cuál fue tu sensación cuando viste publicada esta entrevista cuyo título era Chile está envenenado de adrenalina y cortisol? Mira, soy sincero, yo soy bastante pudoroso con esas cosas, me dan un poco de pudor, un poco de nervio, ¿no es cierto? Sí, claro, no es habitual verte en los medios hablando. No, pero la leí, tuve el coraje suficiente como para leerla, y me pareció que en verdad el entrevistador es estupendo y el entrevistado es de regular para malo. ¿Conocías tú a Daniel Hohenheim, que hace unas entrevistas notables? He leído sus entrevistas, me parecen muy buenas. Sí. Es un entrevistador valiente, mordaz, inteligente, muy interesante. Y además La Tercera le da el espacio, en términos literalmente de espacio, para poder realmente generar una conversación que te toma, no sé, leerla unos 10 minutos, una cosa deliciosa, un día de domingo tranquilo ahí con un cafecito. Bueno, esa es la excusa para esta conversación, y la excusa para esa entrevista que te hizo Daniel Hohenheim, Antonio, es la reedición después de 30 años de tu libro Hijo de mí, publicado por las ediciones Universidad Diego Portales. Lo tengo aquí, lo estoy tocando, me lo compré especialmente para poder leérmelo, para poder conversar contigo. Así que cualquiera de ustedes que nos escucha, les cuento que el libro yo lo conseguí, no a la primera, a la segunda, digamos, hace unos días, y es una reedición de este libro que en el fondo cuenta un poco las reflexiones, los lamentos, los pensamientos de un Diego de Almagro que está encarcelado a punto de ser, ¿cómo se dice? Justiciado o matado, ¿no es cierto? Sí, asesinado sería más correcto, porque asesinado. Bueno, perdió, en ese tiempo no, porque perdió una batalla y el que perdía la batalla moría, digamos, ¿no? Contra su primero aliado y después archirrival, Francisco Pizarro, ¿no es cierto? Así es, después de la derrota de la batalla de la Salina. ¿Por qué se reedita este libro, Antonio Gil, 30 años después? ¿Qué pasó como para que esto reapareciera en 2022? Mira, la verdad, el detalle yo no lo conozco. Yo fui llamado por Matías Vial. ¿Matías Rivas? Matías Rivas. Sí, pues Matías Rivas, gran valor. Claro, que me propuso esto y yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, no sé, que en la UDP hay un espíritu de rescate de algunas cosas, entre las cuales tuve la suerte de estar, ¿no? Efectivamente es 30 años, y en 30 años se puede diluir, y se hizo una reedición, no solo en el sentido de publicarlo de nuevo, sino que sin que hubiera cambios, más que un par de cosas que yo siempre quise sacar y cambiar. Ah, perfecto. La edición la hizo el mejor editor que hay, me gusta, en Chile, que es Andrés Braithwaite. Sí, claro, lo conocí cuando trabajaba en las últimas noticias, no sé si sigue colaborando con ese medio. Sí, trabaja en las últimas noticias, es el jefe de Cultura. Exactamente. El editor de Cultura. Y Andrés hizo la edición y me llamaba y me consultaba por una coma, por un punto, si acaso el arcaísmo era correcto o era un error, porque me manejo entre los arcaísmos, ahí tú te vas a dar cuenta, y algunas cosas que son unos falsos arcaísmos, ¿no? Sí, claro, esto está escrito en un español que a veces cuesta, ¿no? En un supuesto español antiguo, porque si fuera español antiguo no se entendería nada en lo absoluto. Totalmente. De hecho, por ejemplo, hablas de Santiago, que para los que nos gusta mucho Santiago y nos ha tocado quizás estudiar un poco el tema, yo le leí alguna vez a Miguel Laborde, que es otro gran cronista, la explicación de cómo se llegó al nombre Santiago, ¿no? Pero cuando tú hablas de Santiago, no cualquiera quizás va a saber que estás hablando de la capital de Chile, que en el fondo es el nombre que se fue degenerando hasta llegar a Santiago. En fin, hay varias cosas. Ese es el nombre secreto de Chile realmente, porque Yago es el santo, para el apóstol que llega a la península, por algo no se llama San,
bueno, porque además sería cacofónico, ¿no? Claro. Pero es Yago, y claro, la Borde, que seguro con toda certeza te lo puedo afirmar, es la persona que más sabe de la ciudad. Es impresionante. Es impresionante. Yo he caminado con la Borde por las calles y él te explica, este barrio surgió a partir de la encíclica Rerum Novarum. A él, ¿por qué? Porque este barrio fue creado por los Tocornal, quienes eran conservadores, y el Partido Conservador hizo suya el llamamiento del Papa a tratar de frenar el bolcheviquismo, entregándole buenas casas a los trabajadores. Y eso lo puede saber él nomás. Él nomás. Es impresionante. Nadie y cómo más. ha difundido... Pero calle por calle. Y cómo ha difundido este conocimiento, por ejemplo, en las columnas más crónicas, en realidad, que escribe en La Panera, y en los espacios que tenía en el Mercurio, que lamentablemente por cansancio dejó hace un tiempo. A propósito de eso, yo lo entrevisté hace un año y medio, creo, cuando terminó de escribir en el Mercurio. Se le extraña, porque además tiene una muy buena pluma, Miguel Laborde. Escribe muy bien y era de lo mejorcito que tenía en Mercurio ese día. Absolutamente, era el sábado especialmente que tenía ese espacio sábado, en el Cuerpo C. El sábado. Estamos conversando con Antonio Gil, que es un contador de historias, como decía en la entrevista de La Tercera Daniel Hopenheim. A propósito de la reedición después de 30 años por Ediciones Universidad Diego Portales, que no es cualquier editorial, además una editorial de mucho prestigio, liderada por Matías Rivas, de su libro Hijo de mí, que habla de un hombre tan importante en la historia de Chile y sin embargo tan poco conocido. Pero antes de entrar en Diego Almagro, que me parece demasiado importante, Antonio, quería repasar nomás cortito esos más de 20 años que estuviste en una de las grandes agencias de publicidad de Chile, que es J. Walter Thompson, donde te tocó ser director creativo, donde te tocó participar en un montón de campañas de marcas desde, no sé, LAN, Chile en esos tiempos, IBM, Ford, Nestlé, Rosen, Ripley. ¿Cómo llegaste a trabajar? Porque tú no eres publicista de profesión, digamos, creo, ¿me equivoco? No soy publicista de profesión. Llegué ahí por una recomendación de un muy querido amigo que, pues, paz descanse, que es Santiago del Campo. Ah, Santiago del Campo, gran valor. Claro que era director creativo de McCann Erickson, y supo que andaban buscando un redactor. Y yo fui durante muchos años redactor, que me encantaba, hasta que llega un minuto en que te obligan a subir hasta los niveles de la ineficiencia, y de ser muy buen redactor pasé a ser un director creativo, bueno, razonable, y trabajé harto tiempo, y fue maravilloso el aprendizaje de comunicación, de marketing, de la importancia de la percepción, y también muy duro, ¿no? También muy pesado, es un trabajo difícil. Sí, claro. ¿Hasta cuándo estuviste trabajando en publicidad? Mira, yo todavía trabajo en publicidad, no directamente en publicidad, pero sí asesoro a Rosen, trabajo con Rosen en imagen corporativa, en percepciones de la marca, en ayornamiento y en varias cosas que tienen que ver con la posición que actualmente tiene. He tenido la suerte de colaborar. Colchones Rosen sigue siendo yo trabajo con ellos desde que eran una cosa muy pequeña y con una competencia muy dura, y ahora son los líderes indiscutibles. Absolutamente. Y eso ellos han sido muy muy generosos conmigo, digamos, en el sentido de que sigo trabajando con ellos y me reponen bien. Oye, y Antonio, me contaba tu hija que también tuviste una participación bien importante en la campaña del no. ¿Qué fue? Cuéntanos un poquito de esa experiencia, de una campaña además tan exitosa. De hecho, hay una película incluso, ¿no es cierto?, protagonizada por este actor mexicano. ¿Cuál es tu recuerdo de la campaña del no, de haber trabajado ahí en la interna? Mira, el recuerdo que tengo es, yo te diría que principalmente la sorpresa de sentir que podía haber alrededor tuyo gente tan brillante, tan brillante, capaces de contener las emociones, capaces de convencer a los políticos de que lo que convenía hacer era aquello que se hizo y no otra cosa, que eso era un trabajo bien difícil. Y yo recuerdo, digamos, con mucho respeto a la mayoría de personas que estábamos ahí, porque hubo un trabajo extraordinariamente colectivo. Yo no te podría decir cuál fue exactamente mi aporte. Fue en algunas cosas, recuerdo algunos aportes puntuales, pero fue un trabajo extraordinariamente colectivo y lo sentimos como un empeño patriótico, ¿ah? O sea, había la sensación de que había que recuperar la democracia,
bueno, se recuperó la democracia. La alegría que vino fue, a mi juicio, el retorno al Estado de Derecho, que pucha, que es importante, ¿no? O sea, no es poca cosa, no. quizás sea, o sea, no es poca cosa, tienes que ser puesto a disposición de un tribunal dentro de las 24 horas, cosa que no ocurría porque te llevaban por cualquier parte y no aparecían nunca más. Así es. Es bueno recordarlo a la gente más joven que cree que algunas cosas se consiguieron con mucha facilidad y no fue así. Bueno, y eso es lo que ocurre siempre, porque la democracia que vino fue sobredemandada, se la sobredemandó, o sea, iba a curar del cáncer la democracia, y lamentablemente no es así, po. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora nuevamente? Con la nueva Constitución, ¿no? La expectativa, ¿no? La sobreexpectativa. Sí, sobreexpectativa y sobredemanda. ¿Qué te pareció la película que se hizo el 2012, que dirigió Pablo Larraín, que escribió Pedro Peirano, que la protagonizó? No me gustó nada, no me gustó nada, era muy pobre, no alcanzó a tener ninguna densidad de la que yo sentí, y soy franco, no interpreté con ella, te sentí ajeno a ella por completo. No se mostró de alguna manera, de la manera, ni el total. No. Sí, he escuchado muchas veces esa crítica también de fue una ficción. Fue una ficción liviana, bueno, de repente hay cosas que solo se pueden contar, sí. Tampoco es culpa de los que cuentan. Absolutamente. Bueno, tú eres un contador de historias, como dice esta muy buena entrevista que comentábamos de Daniel Hoppenheim. Y este libro, Hijo de mí, sobre Diego Almagro, permite, y da la excusa también, de volver a poner, de poner en valor a una, yo no sé si es un héroe, un antihéroe, un loco, un perdedor, pero un personaje increíblemente potente que es Diego Almagro, pero que está bastante escondido o hundido en nuestra historia. Se sabe muy poco de él. Se sabe poco de él, se ha escrito poco de él. Se sabe muy poco, hay muy poca información, hay muy poco interés en conseguir información porque además es bastante difícil. Y esa fue, te diría yo, que la principal la motivación que tuve para elegirlo a él como el protagonista de ese libro y ponerlo en el momento de la muerte y poder hacerlo hablar desde allí con una perspectiva hacia el pasado y con una cierta ternura casi femenina, ¿no? Porque parece, claro, un super macho, pero al mismo tiempo tiene respecto de su hijo, por ejemplo, respecto de las cosas de su vida, respecto de su mujer, tiene una mirada llena de ternura. Absolutamente. Es interesante lo que te pregunta, de hecho, Hoppenheim. Voy a robarle la pregunta cuando te dice que Adolfo Kuh decía que fue Almagro y no Pedro de Valdivia el que trajo la poesía a Chile, porque fue el primero en arriesgarse, seguro. Y además le fue mal. O sea, así es. Esa derrota que termina más encima finalmente con su muerte, y de esa manera... Con su muerte, claro, y su ruina, porque piensa tú que hay estudios que lo ubican como uno de los hombres más ricos que ha habido en la historia de la humanidad. Con la riqueza que logra al venir, obviamente, que viene además escapando de Europa por un problema de una pelea que casi mata a alguien, así como a Chile llegaban los que se escapaban de algo, ¿no? O los que buscaban una oportunidad. Sí, así era. Mira, no quisiera dejar pasar la oportunidad de que estamos hablando de Santiago. Ya. Tu programa tiene que ver con la ciudad. Así es. Hay algunos elementos que me parecen interesantes que no me queden fuera y se me pueden olvidar. A ver. Uno de ellos es la idea de que la fundación de la ciudad, por Pedro de Valdivia, que viene, como bien dice Jocelyn Holt, vinieron a buscar lo que no había y se quedaron. Porque eso es muy curioso, vinieron a Chile a buscar oro en abundancia y no lo había. Ahora, había, como algunos han descubierto en las bondades del agua tibia, una ciudadela inca, cosa que es obvia, no porque esto era un territorio del Tehuantinsuyo, ¿no? Pero viene Valdivia y le toca repartir equitativamente entre sus capitanes, repartir la ciudad, los solares. Sí, claro. Y encomienda esta función, y esto es muy bueno para que cuando la gente habla mal de Santiago, o nos quejamos de que Santiago es así o es asá, nos acordemos de lo que te voy a explicar a continuación, porque como contador de historia no me detengo. Te escucho con mucha atención, Antonio Gil. Mira, llama a Pedro de Gamboa, quien era un albañil, y le dice: Pedro de Gamboa, consíguete unas lienzas y unos ayudantes y trázame la ciudad.
manzana por manzana. El damero famoso. El damero de Bizarro. Y Gamboa le dice, pero capitán general, yo no tengo la más remota idea de hacer una ciudad, yo solo sé levantar casas, pues soy un albañil. Bueno, aprende, porque lo que te espera es único, vas a pasar a la historia. Esa era la gran promesa. Esa era la gran promesa de ser hijo de algo, claro, ¿no? Ser hijo del... O sea, por algo recordamos a Gamboa. Y Gamboa se las arregla con algunos ayudantes y unas lienzas, traza el casco viejo, bueno, el casco viejo de Santiago, la plaza de armas, bandera, qué sé yo, un pedazo ahí, y lo hace muy bien, muy correctamente, y todos los capitanes que reciben sus solares quedan muy satisfechos. Y va Gamboa a cobrar, ¿no? como todo el mundo va a pasar sus facturas. Sí, claro. Y Valdivia le dice, mira Gamboa, plata no hay. No, plata no tenemos. Pero te ofrezco un canje, me tinca que le dice, sí, ¿no? Le ofrece directamente, le dice, tengo chuchoca, así que te voy a pagar en chuchoca. Y el pago por trazar Santiago fue hecho en chuchoca. No te he podido creer. Así es. ¿Por qué no le explicas lo que es la chuchoca, por favor, a nuestros auditores? La chuchoca, mis queridos auditores, es una harina de maíz. Harina de maíz, la que se comía, ya no se come, con la cazuela de pava, con la cazuela de chancho, una harina gruesa, bastante rica. Y no le quedó de otra al bueno de Gamboa que recibir la chuchoca. ¿Ah? A la Larife Gamboa le pagaron con chuchoca por hacer... y lo convirtieron en la Larife. Ajá. Le pagaron con chuchoca, ¿cierto? En una ciudad que había sido fundada, que es un dato importante, una ciudad que había sido fundada por Valdivia, siguiendo un viejísimo ritual milenario visigótico, o sea, te digo visigótico, anterior a la llegada de los visigodos a la península, porque es bueno recordar que los que eran visigodos eran los capitanes, algunos capitanes, pero en la soldadesca eran fundamentalmente criptojudíos y moros, que venían arrancando acá para poder mantener de alguna manera su creencia. Sí, claro. Entonces el mestizaje que se produce en Chile no es como se cree entre españoles y simplificando y mapuche, sino es entre picunche, moros y judíos. Bueno, pensemos que, claro, los moros y los judíos habían sido expulsados de España muy poquitito antes, entonces muy entendible. De hecho, hay teorías que dicen que hasta Cristóbal Colón podría haber sido perfectamente un, digamos, judío que estaba saliendo de España, ¿no? había mucho, y bueno, y el aporte judío en España es una cosa innegable. Basta con estar en Toledo, es una buena ciudad donde uno lo puede... Oye, Alarife, para los que no lo saben también, porque aquí estamos aprendiendo con Antonio Gil, es el nombre que se le da antiguamente al arquitecto o al maestro de obras de alguna manera, ¿no? Entonces, de ahí viene... básicamente el urbanista. Ajá, en este caso, la Alarife era el urbanista, el que trazaba, el que hacía el trazado de la ciudad, el que decía, a ver, tienen que quedarme de tantas yardas o pies, no me acuerdo en qué medían, pies creo que era, por lado, no sé cuál es el sistema métrico, fíjate, se me olvidó, y quedaron todos iguales y se subió don Pedro a la cumbre de Santa Lucía, Huelén, y desde ahí, con cada capitán le decía ya, hasta donde se te pierdan los ojos, es tuyo. Y al otro lo ponía mirando un poquito, con unos pocos grados de diferencia, y le decía, hasta donde se pierde la vista es tuyo. Y al otro lo ponía un poquitito, unos poquitos grados al otro lado, y le decía, hasta donde se pierde y así se repartió Santiago, y se plantaron las primeras viñas, donde Valdivia era socio. Esto fue aquí al otro lado del río, en el Salto. Al otro lado del río, es decir, en la Chimba, ¿quieres decir tú? Sí, no, y más allá, cerca detrás por el Salto. Okay. Por el Salto estuvieron las primeras viñas, y don Pedro de Valdivia era socio ahí con Rodrigo de Araya, que fue el que plantó las primeras viñas. Bueno, volvamos entonces a tu pregunta porque me estoy yendo, digo, del tema. Ya, volvamos a la pregunta, ¿cuál era? Pero en el fondo... Ese es un viejo truco. Ese es un viejo truco, cuando no se responder desvío el tema. Pero no importa, sigamos desordenados, porque en el fondo estamos hablando de Diego de Almagro, ¿cierto? Hombre que en el fondo llega, como dices tú, a ser uno de los hombres más ricos de la historia del mundo, me imagino que con el oro, digamos, del Cusco, y con toda esa fortuna que amasa junto a Pizarro, y sin embargo termina derrotado, termina asesinado, o
colgado, no sé. Estaba muy enfermo. No, le aplicaron el garrote Bill, que es una muerte con garrote, espantosa. ya. Uf. El garrote, que es un tornillo que te dan vuelta por atrás de un muro, y hay una vara, una viga, que te va empujando la cabeza hacia adelante en la medida en que se gira hasta que te desnuca. Uf, qué cosa más impresionante. Eso se usó en España hasta Franco. Ahora, al final, Pizarro y sus hermanos terminan todos también de alguna manera... el destino termina siendo trágico para todo ese grupo, digamos, ¿no? Mira, ahí hay una cosa que es interesante, porque don Diego viene por dos motivos. A ver. Uno, porque había muchos españoles que habían llegado tarde, y él considera que esto no es justo y que estos españoles tienen también el derecho de encontrar la posibilidad de ser hijos de algo, porque el sentido de nobleza española, a diferencia de la cosa hereditaria de Inglaterra o los países del mundo anglosajón o alemán, es una cosa que se consigue. Tú eres hijo de alguna de tus obras. Ese es el título del libro, ¿no? Sí, qué lindo título, Hijo de mí. Sí. El libro que se ha reeditado después de 30 años. Sí, sí. Y ese libro es Hijo de mí. Bien. Entonces, estos españoles estaban en el Cusco vagando por las tabernas sin un maravedí en el bolsillo, y su hijo don Diego Almagro Hermoso, quien había tenido con una india caribe, don Diego, una india que había muerto, su mujer había muerto, también estaba en la misma situación, y él resuelve iniciar esta expedición por el norte argentino. Cruzan en invierno por el paso de San Francisco, que es una epopeya única en la historia, en la que mueren miles, ¿no? Sí, de personas. Mueren muchos, sobre todo Yanacona, muchos negros. Los cóndores se los comían vivos. Era pleno invierno y el frío, esto frente a Copiapó. Tú contabas que se sacaban las botas y les quedaban los dedos pegados adentro. Claro, eso era, o sea, llegaron muchos sin dedos, se sacaban las botas, no usaban calcetines, y claro, con el frío sacaban las botas junto con los dedos. Bueno, eso es un detalle medio macabro. Estábamos hablando de estos dos grandes motivos por los que Diego Almagro, a pesar de todo lo que ya había conseguido, decide venir a Chile, ¿no? Él lo hace por darle, porque él ya tenía lo que necesitaba. Él lo hace por darle a su hijo y a esta otra hueste de españoles a los que invitan la aventura la posibilidad de venirse. Y se vienen y llegan a donde mismo había llegado el descubridor, nuestro primer padre de la patria, don Pedro de Valdivia. Llegan a la esquina de Santa María con Independencia. Eso es muy exacto, porque ahí termina el camino del Inca, ¿no? Exacto. Claro. Es decir, el tramo norte, porque el camino del Inca seguía hacia el sur, en algunas partes por cumbres bien altas, por la cuesta de Chava, por ejemplo. Es evidente que estuvieron en la zona de San Bernardo, de Cerro Chena, hay bastantes vestigios de Pucará y de defensa. Uy, se nos cortó la comunicación con Antonio. Vamos a llamar inmediatamente a Antonio Gil. Está muy sabrosa esta conversación. Estamos hablando con este contador de historias, publicista que trabajó más de 20 años en importantes agencias de publicidad, que ha publicado 3 libros de poesía y una decena de novelas, y su novela histórica sobre este gran personaje que es Diego de Almagro, pero que la historia ha sido bien injusta con él, acaba de ser reeditado por Ediciones Universidad Diego Portales, Ediciones UDP, una editorial que publica libros de muy, muy buen nivel, y además fue entrevistado hace aproximadamente un mes y medio en La Tercera. Ya estamos en línea nuevamente con Antonio Gil. Hola, Antonio, nuevamente. ¿Cómo está, Rodrigo? Buenas tardes. Gracias por llamar de nuevo. Excelente. Retomemos entonces, justo estábamos hablando de las razones para que Diego Almagro, a pesar de haber logrado toda esta fortuna, ¿cierto?, en el Cusco, decía ir a Chile. Una es por darle la oportunidad a su hijo, digamos, hay una serie de personas, y bueno, me imagino que porque juraban que había una cantidad de oro impresionante y al final no había nada, digamos. Había una promesa de los incas que querían sacarse de encima a estos españoles, trayéndolos al sur. De hecho, para el mapuche de hoy, digamos, tú preguntas en la CAM, por ejemplo, le preguntas a Yaitul, a cualquiera de los, ¿cómo se produjo la invasión? Te van a decir que la invasión no fue una invasión española, fue una invasión conjunta de los españoles con los peruanos.
Ajá. Claro. Esto fue una invasión conjunta, según ellos. No fueron solo los españoles. Y es una guerra que todavía no gana nadie. Es la guerra más larga de la historia humana. Así es, ahí está, absolutamente presente, ¿no? O sea, digamos, de baja intensidad, a mi juicio de mediana intensidad, pero ahí está la guerra. Por desgracia, porque las guerras siempre son terribles. Y lo estamos viendo hoy día, ¿cierto? De manera tan cercana. Muy cercana. Y claro, bueno, tienen estas razones y toman esta decisión de hacer un camino que resulta ser, como dices tú, espantoso. Se empiezan a morir de frío, se los comen los cóndores, llegan muchos menos de los que eran y llegan acá y lo único que se encuentran son pueblos originarios combativos que le hacen la vida muy difícil y por lo tanto este señor decide volverse al Cusco, digamos, ¿no? Así es, mira, sí, así es. Se encuentran a dos caciques. Había dos caciques, uno arriba que tenía el control del agua. El mundo sigue siendo el mismo, Uno tenía el control del agua y el de otro que estaba abajo en la zona Talagante, entonces él el que tenía el control de la leña. Y había otro que estaba en Chicureo, ¿no? Que Chicureo ahora no suena mucho, pero Chicureo era el lugar donde se hacían las flechas. O sea, ahí había un monopolio de flechas, porque había muy buena varilla para hacer flechas. En Chicureo. Entonces, empiezan los adelantados y los enviados de don Diego a investigar el entorno, digamos, a ver de qué venía esto. Y bueno, se encuentran efectivamente con un contingente nativos chilenos, picunches principalísimamente, que todavía no estaban mapuchizados, porque era otro pueblo el picunche, no eran mapuches, era otro pueblo, es decir, era un otro tronco, otra rama del mundo mapuche. Perfecto. Y se viene entonces con esta hueste de valientes, pues, y se encuentran con uno que había llegado por aquí y que le faltaban las orejas. Esa historia es bastante curiosa. Que Pizarro le había mandado cortar las orejas, ¿no? Claro, y el desorejado, ante la vergüenza de andar sin orejas, se vino para acá, se arrancó de ahí, y bueno, venía un negro, por ejemplo, con don Diego, y al negro lo tomaron los nativos de Copiapó y lo empezaron a refregar con unas corontas. Empezaron a refregarlo para ver si lo podían limpiar de su negrura, y lo dejaron en carne viva, tuvieron que quitárselo al pobre hombre. Oye, el desorejado sería en el fondo el primer descubridor, pero el oficial termina siendo Diego de Almagro, por más hundido que esté, digamos, en nuestra historia, ¿no? Pero no fue realmente el primer español primero en pisar Chile. No. Ahora, yo te diría que hay otra hipótesis, yo también he barajado, y que es la hipótesis de que el Chile fue descubierto por los españoles desde el sur por Magallanes, cuando en San Julián cantan la primera misa, y la primera misa estaba en lo que hoy día es territorio chileno. Cuando van a entrar en la boca del estrecho. Esa sería la versión alternativa. Lo que me llama mucho la atención, Antonio, y tú también lo comentas de alguna manera en la entrevista en la tercera, es que hoy día hay una sensación, digamos, de resentimiento y de odio hacia lo que fue la conquista española, pero de alguna manera hay como una especie de idealización, en cambio, a los incas, por ejemplo, y resulta que los incas habían llegado antes, pero ya lo tenemos comprobado gracias a Rubén Steberg y Gonzalo Sotomayor, de que estaban acá antes que los españoles, y también los incas y también los aztecas también colonizaban y también conquistaban y también sometían. Todos los pueblos de la humanidad de la historia. Entonces, hay como una especie de idealización de algunos pueblos y de ponerle todo el peso de la historia a otro pueblo, ¿no? Bueno, que pasa es que existe una orquestación, esto es evidente, una orquestación muy antigua, antiespañola, que se llama La Leyenda Negra, y que está fomentada por los ingleses. Los ingleses han montado una gran propaganda de leyenda negra antiespañola, en la que han participado escritores, es un complot. En el fondo, estamos hablando de los tiempos en que competía el Imperio Británico con el Imperio Español, ¿no? Que ya ninguno de los dos es imperio, digamos. Entonces, los ingleses, que han sido bien astutos siempre,
Bueno, tú sabes, los ingleses ganaron el mar porque al mismo tiempo de ser marinos, eran soldados. En cambio, los españoles, en cada embarcación venía un contingente de soldados y un contingente de marinos a cargo del manejo del buque. Entonces el mar lo ganaron los ingleses porque era un solo contingente el que venía en cada embarcación. Esa es la clave. Mira qué buen de la talasocracia inglesa. Todos los ingleses eran multipropósitos, hacían todas, digamos. Sí. Las hacían todas, claro. Así es. Y eran como la armada, como infantes de marina. Antonio, ¿y por qué te interesa tanto? Porque además de escribir este libro sobre Diego Almagro, escribiste otro sobre el mulato Gil de Castro, otro sobre Alonso Ercilla, que es esta trilogía. ¿Qué en el fondo, por qué te interesa tanto? O sea, yo encuentro que es como súper lógico que te interese, pero particularmente a ti, que le has dedicado harto estudio, porque solamente para hacer este libro, Hijo de mí, se nota que tuviste que meterte mucho en el personaje para hablar desde él. ¿Qué es lo que te importa acá en el fondo? ¿Es como tratar de entender un poco la esencia de nuestra identidad, de lo que somos, de lo que no somos? Sí, yo creo que intento agarrar las últimas ramillas, las últimas briznas que se lleva el viento de un pasado, porque yo digo, la historia, no creo mucho en la historia, yo creo en el pasado, tengo una obsesión con el tiempo. Tengo una obsesión con el tiempo y lo que va quedando. Entonces intento que lo que escribo, lo que redacto, lo que investigo, me ayude a comprender aquellas cosas que son esenciales. Y muchas veces me quedo con las manos llenas de cosas insustantivas y anecdóticas que de alguna forma tengo que ir rellenando, y hay muchas cosas que son fruto de mi imaginación. Sí, claro. Bueno, en ese sentido también hay una labor de rescate a personajes que no han tenido quizás el merecido reconocimiento. Pero hay una frase tuya en esta entrevista, en la tercera, que la quiero leer, porque yo en su momento la subí, con una foto, de hecho, al Instagram de Santiago Adicto, porque me rayó. Y dice... yo creo que detrás de las anécdotas hay una búsqueda de Chile visto por el otro, porque estoy convencido de que nosotros no habitamos Chile, dices tú, habitamos una abstracción. Nadie sabe de qué se trata el Valle Central y los valles transversales, ni los cerros que están frente a nosotros, porque le tenemos un terror cultural a ser andinos, que sería igual a ser indios. Indios son los ecuatorianos, los peruanos de la sierra. Nosotros somos más bien argentinos y uruguayos, y no es cierto. Entonces vivimos con este Museo Francés de Bellas Artes enfrentado al Cerro El Plomo, una cosa psicótica, dices tú. Yo traté de aprender quechua, tuve un profesor particular, porque después de todos estos acercamientos que hice desde el lenguaje, llegué a la conclusión de que en español no se comprenden estos valles, no se comprende la cosmogonía de Chile. Chilli o chili en quechua significa médula, tuétano. Ese es el verdadero origen del nombre, porque entre medio de estas rocas óseas, de estos cerros que nos envuelven, están estos valles fértiles donde se puede cultivar la tierra. Qué linda reflexión, qué potente, qué provocativa, y no sé qué quisieras agregarle tú a tu propia reflexión. Mira, poca cosa más que lamentablemente se me ha ido olvidando el quechua por falta de práctica. No es que aprendiera muy acabadamente quechua, porque mi profesor era un peruano de la plaza de Armas, digamos. No fui al Instituto Quechua Chileno de Cultura. La calle fue tu universidad. Sí, conseguí un viejo con el que conversábamos, tomábamos cerveza y conversábamos en quechua, y mi hermana se reía mucho de mí porque yo me paseaba por un pasillo largo que hay en la casa de mi hermana en el campo, y repetía algunas palabras. Por ejemplo, hay varias palabras que no tienen vocales, como por ejemplo hormiga, que se dice, escucha bien. No, a ver, de nuevo, por favor. Así se dice hormiga en quechua. Así es. Sí, claro. Entonces, no es tan fácil aprenderlo, ¿ah? No se puede. Ahora, sí algunas, como, bueno, hay varias, pero yo creo que estos grandes roquedales que están alrededor nuestro nos producen mucho terror. Salvo, no sé si se cortó de nuevo. No, sí, se nos cortó de nuevo. Vamos a llamar por última vez a Antonio Gil, a pesar de que nos quedan 10 minutos para las 3 de la tarde, porque está demasiado sabrosa esta conversación. Yo estaba pensando en comentarle a Antonio Gil, contador de historias, publicista, un hombre que acaba de reeditar su libro Hijo de mí, con ediciones UDP, Universidad Diego Portales, y que fue entrevistado la tercera por Daniel Hopenheim en enero, en una entrevista maravillosa que se las recomiendo, y cuyo título es Chile está envenenado de adrenalina y cortisol.
Y estamos conversando justamente sobre Diego de Almagro, el personaje el protagonista, ¿no? de este libro, y un hombre tan importante, el primer español oficialmente que llega a Chile y sin embargo tan poco recordado por la historia. Antonio, ahora te recuperamos nuevamente. Muy bien. Ya, puedes seguir con la idea. Habíamos leído esta reflexión tuya respecto de esta falta de vínculo con lo andino. Tú nos estabas hablando del quechua, nos estabas contando cómo se decía hormiga en quechua y ahí se nos cortó la comunicación. No, yo me acuerdo perfectamente lo que tenía que decir. Mira, creo que vivimos en una abstracción completa. No sabemos ni siquiera los nombres de los cerros que están al frente de Santiago. Así es. No sabemos dónde empieza el cerro, la cordillera, la costa, ni dónde termina. Los espacios, los valles transversales son una palabra nomás, 2 palabras, pero no sabemos cuáles son los valles transversales, cuál es el valle central donde comienza y donde termina. Yo no sé si falla la cátedra de geografía o ya no existe, o simplemente nos importa poco y nos han empezado a importar muchísimas otras cosas que siendo importantes son menos relevantes para el progreso y el desarrollo de la vida espiritual. Pero se puede ser persona, porque el espacio geográfico es una extensión de tu alma. El espacio geográfico, la ciudad, es una extensión de tu mente, de tu psique. Y perdón, el espacio geográfico que tenemos, por ejemplo, en la región metropolitana, es impresionante. O sea, no es cualquier espacio geográfico, no es un Buenos Aires donde lo importante es la arquitectura. Aquí vivimos, tenemos vista al plomo que tiene 5.424 metros de altura desde la plaza de Armas. O sea, así es. Entonces, claro, es como una negligencia muy grande, ni siquiera saber, y muchos santiaguinos no saben, dónde está el plomo cuando miran a la cordillera. No tienen idea, y no les importa, y tampoco saben dónde está el cordón del Kempo, que es la seguidilla de cerros que viene detrás, y tuvieron que venir unos alemanes, unos alpinistas alemanes, a subir cada una de estas cumbres, porque el chileno sigue siendo, como Picunche, un habitante del mundo cóncavo. Bueno, tuvo que venir Humboldt a subir el Chimborazo también, esto lo hablábamos el lunes con Iván Jaksic, y ser el primero en, digamos, llegar a esa altura. En ese sentido, evidentemente, los europeos han hecho un trabajo tan importante de meternos el bichito del naturalismo. Mira, hay tantas reflexiones tuyas en esta entrevista que me maravillan. Quiero comentar una última porque ya estamos en el tiempo, pero tú dices que el chileno urbano entró en una dinámica de ansiedad demasiado grande. Esto ya no es un problema moral, es químico. Chile está envenenado de adrenalina y de cortisol, que es la hormona del estrés. Esta intoxicación es la que te tiene en un estado permanente de fuga o combate, histérico, sin saber por qué. No sabes qué chucha pasa, pero hay un enemigo, algo pasa, las pupilas dilatadas, y métale pastillas o pasta base para apaciguar, porque una cerveza ya no te hace nada, unos 7 chops te dejan tranquilo. Adrenalina y cortisol, ese es el cóctel fatal que nos tiene así. Y eso se suma a una frase también que haces al final de la entrevista, donde dices que los chilenos estamos verdes, algo parecido que ahora el chileno el chileno verdoso. Verdoso, ¿no es cierto? Biliar, con un problema serio de vesícula y extraordinariamente tenso y extraordinariamente ansioso. Uy, parece que se nos cortó una vez más y ya no vamos a poder llamar a Antonio, pero pucha que lo disfrutamos y qué lindo ha sido conversar con Antonio Gil a través de la radio. Le mandamos el agradecimiento por esta conversación. Yo creo que vamos a tener que entrevistarlo de nuevo pronto. Por mientras